Hola, muy buenas. Hoy seguimos en el capítulo 8 de Hechos y hoy para empezar quería leer un pasaje, un versículo que sale en Gálatas, porque es un tema que nosotros ya hoy en día lo tomamos como algo muy claro. Dice en Gálatas 3, hablando ya sobre el cuerpo de Jesús, la unión que hay. Dice en el 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, para nosotros, aunque incluso hoy en día es difícil, porque a veces tenemos tantas separaciones entre culturas, entre las nacionalidades, incluso dentro de la iglesia, entre las denominaciones, hay tantas divisiones. Pero en ese entonces incluso habían más divisiones. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, cuando hablamos y celebramos la Cena del Señor, vemos la unión. Vemos como el sacrificio de Dios ya en la cruz, entonces ya nos une. Quitó las divisiones del mundo. Entonces, ahora también vamos a ver cómo el Espíritu Santo va a todos y nos une y nos impacta. Entonces, estamos en Hechos 8 y la semana pasada ya vimos el tema del Simón que quería el poder de Dios ya para su propio bien, para ganar, para ganancia. Entonces ya para poder tener seguidores suyos, como tenía antes. Y ahora vamos a ver otra historia. Y otra vez, entonces, para recordar que Felipe había salido de Jerusalén por el proceso de persecución que pasaba. Y ahora vamos a ver que ya vuelve y Dios le usa para algo impresionante, algo importante, pero en un contexto que igual nos puede chocar. Porque claro, tenía un gran ministerio en Samaria. Había mucha gente ya que seguía a Dios, que estaba ahí creciendo, gozándose, ya predicando, viviendo el Evangelio. Y dice en el versículo 26, eso del capítulo 8, dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea que ya, entonces baja otra vez a Jerusalén y debe ya ir a un camino en el desierto, entonces, para algo que Dios quería hacer. Entonces, todo este contexto es un poco chocante porque, claro, tenía un ministerio que que daba mucho fruto. Y ya vuelve a Jerusalén y al peligro ahí. Y después ahora irá a un camino desierto, en el desierto. Y dice que Felipe no decía, mira, entonces dame más detalles y veré, ya después oraré y tomaré una decisión. Dice en el 26, entonces él se levantó y fue. O sea que él recibe este mensaje y obedece. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Esto es curioso porque, claro, es entonces uno de mucha autoridad en el reino del sur. Entonces ya
él viene, es uno de los primeros siervos de la reina de Etiopía. Entonces, él había subido a Jerusalén para adorar. O sea, él quería adorar al Dios de los judíos. Entonces, no sabemos mucho de su historia, pero vemos su corazón. Entonces, él está ahí ya sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Y Dios envía a Felipe para este encuentro, en este momento. Dice el 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Ves ese detalle importante? Que el Espíritu está comunicando con Felipe y algo muy importante es que Felipe está prestando atención. No está demasiado ocupado. Y entonces escucha y obedece. Entonces igual hoy en día podemos preguntar, pero ¿cómo sabía que ese mensaje venía de Dios? Es porque mira el contexto, mira cuál es el mensaje. Entonces nosotros escuchamos muchos mensajes, pero siempre tenemos que comparar el mensaje con la palabra de Dios. Pero vemos que está de acuerdo y lo tenía claro y dice, entonces, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ese pasaje viene de Isaías 53, que es un mensaje precioso del Antiguo Testamento, que habla del Mesías que iba a venir, que iba a sufrir por su pueblo. Entonces yo te animo a leer todo el pasaje de Isaías 53 y ver cómo hablaba de lo que Jesús hacía y hizo en la cruz. Pero aquí entonces ya es lo que leía y le dice a Felipe, es que yo no puedo entenderlo si alguien no me enseñase. Y dice en el 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces, mira esta historia. Es muy importante ver cómo pasó todo. En el contexto de este eunuco. Entonces, claro, Felipe no va y ya empieza a hablar. Deja al eunuco hablar. Nosotros tantas veces estamos contestando preguntas que nadie está preguntando. Y el eunuco tenía una pregunta, buscaba una respuesta. Pero Felipe tiene que ya tener paciencia para oír cuál es la duda, cuál es la pregunta. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Empieza ahí.
y deja que el eunuco habla. Entonces ya llegamos a la pregunta. Entonces, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Es sobre él mismo o sobre algún otro? Entonces, ahora Felipe tiene una oportunidad. Empezar desde ese texto y a explicar cómo Jesús cumplió lo que puso ahí. Explicar cómo ese texto hablaba de Jesús. Y ya veremos la respuesta del eunuco. Y después dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces vemos que el eunuco ya tenía experiencia, ya había tenido contacto con la palabra de Dios. Tenía cierto entendimiento. Entonces al ver agua, después de oír todo el Evangelio, y ver el agua, dice, mira, ¿puedo ser yo bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces aquí vemos también la importancia del bautismo, pero también el concepto del bautismo. Primero es creer en Jesús, como ya lo dice el eunuco, y Felipe puso también el detalle con todo el corazón de reconocer quién es. No es suficiente simplemente creer que hay un Dios. La palabra dice que los demonios también creen así. Pero es creer en quién es Jesús. Y después de creer, se bautiza. Ya como testimonio de creer. El bautismo no nos salva, no nos limpia. El bautismo ya pronuncia proclama lo que nosotros hemos creído, que Jesús, siendo Hijo de Dios, siendo Dios con nosotros, murió por mí y por ti, para poder ofrecernos perdón. Y al confesar nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como pone en 1 de Juan. Entonces ya al confesar eso, al recibir ese perdón, ya podemos bautizarnos, debemos bautizarnos para proclamar esa realidad. Y después, entonces ya paran y Felipe le bautiza al eunuco. Y dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces ya Felipe va para este encuentro, para presentar el Evangelio, para contestar la pregunta del eunuco y presentar el Evangelio y ver la conversión de este eunuco y después bautizarse. Pero después se desaparece. El Espíritu Santo ya le lleva a otro sitio. Porque ya había cumplido su papel en este momento precioso.
Pero otra vez es importante reconocer que el eunuco, vino de Etiopía. No era ni de Jerusalén, ni de Judea, ni de Samaria. Ya vamos llevando el Evangelio a todo el mundo, como decía en Hechos 1, como Jesús decía que los discípulos iban a hacer. Entonces sigue cumpliendo lo que Jesús decía. Y bueno, la tradición dice que este eunuco fue el fundador de la iglesia ahí en Etiopía. Entonces, bueno, pero lo que tenemos en la Biblia es que él se convirtió, se bautizó y se fue con el gozo del Señor. Y seguro que llevaba el mensaje, llevaba su experiencia, llevaba el Evangelio a su hogar, a su país, y contaba lo que había pasado. Y después dice en el 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces es importante porque Felipe no quedaba ahí viviendo el pasado, ni tampoco quedaba ahí ya celebrando el pasado solo, ni tampoco buscaba lo que tenía en el pasado. Él veía que Dios le quería seguir usando ahora en otro contexto, con el mismo mensaje, pero ya llevando su palabra a todos los sitios donde se encontraba. Entonces ahí también tenemos un aviso, porque nosotros tantas veces buscamos la comodidad o buscamos lo familiar o buscamos lo del pasado. O ya no vivimos el presente porque yo en el pasado yo he hecho mi parte. Pero si Dios nos tiene aquí, si Dios nos pone en un sitio nuevo, si ya hoy nos hemos levantado, si hemos abierto los ojos, Dios tiene un plan para nosotros hoy y quiere que sigamos llevando el mensaje a cada sitio donde vayamos. Y como ellos hicieron en ese entonces, es importante que hayan las obras en nuestras vidas, porque no solo es el hablar. El testimonio es importante, la vida es importante, porque si yo hablo de que Dios me ha perdonado, pero no perdono, entonces soy hipócrita. ¿Quién va a escuchar a mi mensaje? Entonces, como vimos ya anteriormente, de la misma forma que el mundo en ese entonces veía milagros y después sabía que el mensaje era verdadero, debe ver los milagros del Espíritu Santo en nosotros. Y ahí otra vez te digo que no estoy diciendo los milagros solo de tipo de sanar o de esto o del otro, pero también de amar al enemigo, de perdonar, de servir. Porque si mi Dios me dejó ese ejemplo de lavar a los pies de los discípulos, incluso los pies de Judas Iscariote, entonces ahí hay un milagro que debo dejar que el Espíritu Santo haga en mi vida. De servir incluso a los que me van a hacer daño.
de amar a los que son mis enemigos, a perdonarles, a no guardar nada en mi vida. Nada malo, no desear nada malo a nadie. Pero es curioso porque tantas veces cuando viene el dolor, cuando viene el ataque, pues no permitimos que el Espíritu Santo haga esa obra. Porque tenemos el derecho de guardar el rencor, de guardar la ira, porque esa persona merece. Dios quiere hacer una obra mayor y no podemos vivir en el pasado. Entonces, y cuando Dios te dice algo, te animo a obedecer, como Felipe. Si te dice, mira, quiero que te vayas a este sitio y que hables con esta persona o que respondes a esa necesidad, obedece. Compara que el mensaje está de acuerdo con lo que dice aquí y después obedece. Porque Dios te quiere dar una parte, una oportunidad, participar en su obra en una forma impresionante. Pero no termina después. Si seguimos con vida aquí en la tierra, Dios quiere seguir usándonos. Entonces, te animo a tener la actitud como Felipe de, mira, donde Dios me lleve, quiero brillar para Dios. Quiero vivir lo que sé de su palabra. Quiero amar, quiero perdonar, quiero buscar reconciliación, quiero ya vivir esperanza incluso en la oscuridad. Porque este mundo necesita ver que hay diferencia. Necesita ver que hay un camino. Necesita ver que hay amor, que hay paz que sobrepasa todo entendimiento. Que hay perdón, aunque no se pida perdón. Y que hay un Dios que nos amó incluso en el momento más bajo de nuestras vidas. Entonces, ¿cuál quieres imitar? ¿Quieres imitar a Simón, al cual vimos la semana pasada? ¿O quieres imitar a este eunuco que ya quería entender, quería conocer y al ver que este pasaje hablaba de Jesús, quería invitarle en su vida y después quería hacerlo público? Y después, aunque Felipe se había desaparecido, él seguía su camino, lleno de gozo. Y el gozo este mundo no nos puede quitar. Y seguro que volvió a su tierra con gozo. No una vida fácil, pero ya con gozo. Porque Dios ya había puesto este encuentro en el camino desierto. ¿Estás dispuesto o dispuesta a ser un Felipe hoy? De obedecer a Dios y ya llevar el Evangelio a Dios a otros. De brillar en todos los sitios donde te vayas de la luz de Dios. Dios quiere hacer esa obra en tu vida. Y otra vez, como siempre decimos, no somos perfectos, ninguno de nosotros. Pero Dios nos quiere usar, incluso con nuestras imperfecciones. Él quiere trabajar en eso, Él quiere hacer una obra que ni podemos imaginar en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos
y después Él nos usará. Entonces yo te animo a seguir reflexionando y leyendo ya los hechos que Dios hizo ya en estos momentos del comienzo de la iglesia y de expandir la expansión de la iglesia. Porque como Él empezó, quiere seguir. Quiere que su cuerpo viva la unión, el amor, el perdón, el apoyo y brillar de Él, no de nosotros, de Él. Si tú lees un pasaje y tienes una duda, como este eunuco, te animo, contacta con nosotros, envíanos un mensaje. Y nosotros podemos examinar el pasaje juntos. Pero es importante verlo ya en su contexto para llegar al propósito del versículo. No sacarlo fuera de su contexto para aplicarlo a algo que queremos, pero ver el contexto. Entonces te animo, si tienes cualquier duda o pregunta, contacta con nosotros. Y sería una bendición poder examinar un pasaje juntos. Bendiciones. Y nosotros seguimos aprendiendo juntos. Hasta muy pronto.